Faltaba la determinación de la densidad de campo, ¿no? Sí, entonces vamos a ver eso. Bueno. Ese lo vimos también. Ya. Aquí está. Para determinar el grado de compactación. Hay varias formas de determinar la compactación. Uno, o sea, ¿cómo determinar para qué nos sirve el grado de compactación? Supongamos que nosotros estamos compactando en el campo, tenemos que comparar cuánto de, si el valor que hemos obtenido en campo con cualquier equipo de compactación, si está igual o menor que la densidad máxima obtenida en laboratorio. Entonces, cuando ya nos da 100%, significa de que el suelo está bien compactado. Ahora, si da menor, cuanto más chico sea ese valor, ¿no es cierto?, quiere decir que el suelo no ha llegado a su densidad máxima. Pues, lógicamente, que aquí se estila tomar en cuenta, anótenlo por favor, en la subrasante, agarren un lápiz y un cuadernito, no está en eso, en el texto. En la subyacente, que es el suelo de fundación de la subyacente, el grado de compactación debe estar comprendido entre 95 a 100%, perdón, entre 90 a 95% de la densidad máxima obtenida en laboratorio. Eso nos indicó la anterior clase, ingeniero. Ah, ya lo indiqué, ¿no? Ya. Sí. Ok, entonces, ya directo. Entonces, este tipo esto justamente nos sirve para ver, ¿no es cierto? Porque lo que la única diferencia que enseguida voy a dar otra fórmula para calcular directamente el grado de compactación. Pero sin embargo, aquí también podemos calcular el grado de compactación mediante esta fórmula, ¿ya? Y la compactación relativa también aquí. Entonces, esto está en función de la densidad de campo, tal como se encuentra el material, menos la densidad cuando el material está totalmente suelto. Y la densidad máxima obtenida en el laboratorio, menos la densidad cuando el material está suelto. Eso por 100. Entonces, esto lógicamente nos va a dar también el grado de acomodo que tienen las partículas. Y la competencia relativa mide la compactación alcanzada en el suelo en el campo en relación a las densidades secas en diferentes condiciones. Igualmente aquí la densidad del suelo natural, la densidad en estado suelto, la densidad máxima menos la densidad mínima, que es la misma forma de esto. Ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ahora también podemos calcular el mismo valor mediante la relación de vacíos. La relación de vacíos máximo es cuando el material está totalmente suelto. Esta es la relación de vacío en estado natural de un suelo inalterado. Y la relación de vacíos mínimo es cuando está compacto el suelo. Bueno, también podemos encontrar en función de esto también, esta fórmula. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros es esta fórmula. Que la densidad, gamma D, es igual al peso de la masa del suelo sobre el volumen, 1 más la humedad. Bien. Entonces, creo que con ustedes ya vimos terminamos el tema, creo, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Esa parte sí creo que ya lo habíamos visto. Lo hemos visto, esto también lo vimos, ¿no es cierto? La densidad del campo. Eso no. Ah, ya, entonces vamos, ya. Bueno, entonces vamos a ver entonces, el grado de compactación, escríbanlo por favor, el grado de compactación es igual a la densidad obtenida en el campo dividido entre la densidad máxima obtenida en laboratorio. Todo eso multiplicado por 100. Bien, entonces cuando cuando la densidad de campo es igual a que la densidad obtenida en laboratorio nos da 1, porque cuando son iguales nos va a dar 1 multiplicado por 100, quiere decir que el grado de compactación es 100%. Entonces, si ese valor va bajando, quiere decir que el suelo está mal compactado. Bien, entonces la compactación, ¿no es cierto?, es importante para ver, dependiendo de cuál es la exigencia, porque si está haciendo el control de densidad para su base, para la base o para capa base, o también en rellenos, ¿no?
En relleno generalmente se tiende a utilizar el 95% de la densidad máxima, no es suficiente para sus estructuras, pero para caminos va a depender de la capa que se está compactando. Bien, entonces los métodos para poder compactar la densidad de campo tenemos uno, que es el método tradicional, que se utiliza en casos muy especiales y casos muy fortuitos, podemos decir así. Supongamos que alguna vez ustedes van de inspección al campo, pero no han llevado ningún equipo para tomar densidades. De repente hubo una falla en el pavimento o cualquier cosa, un trabajo de consultoría. Entonces, para poder escribir y ver qué es lo que ha pasado más o menos, entonces tiene que hacerse alguna prueba de campo en forma de emergencia. Solamente para ese caso se utiliza esto. Si es un suelo arcilloso, se puede sacar muestras de 10 por 10. Por 10 un pequeño cubo, ¿no?, de 10 centímetros. Entonces ya vamos a conocer el volumen que estamos utilizando acá, volumen de la masa. Y el peso va a ser justamente el peso de ese pequeño volumen que hemos hecho, que es este de aquí. Y de ello se toma una porción y obtenemos la humedad. Entonces calculamos la densidad de campo. Lógicamente que después hay que llevar otra muestra adicional para hacer la curva de compactación en laboratorio para ver el grado de compactación. Eso es en suelos finos. O en su defecto, si queremos una muestra más pequeña, podemos hacer también aunque sea 5 por 5. Y esto lo sumergimos en mercurio. Entonces el volumen desplazado de mercurio va a ser el volumen del espécimen que estamos queriendo medir. Entonces va a ser el peso del mercurio desplazado dividido entre el peso específico del mercurio. Eso nos va a dar el volumen de la muestra sumergida. Ustedes saben que el volumen de un cuerpo sumergido es igual al volumen desplazado, ¿verdad? Por esa fórmula calculamos el volumen de la masa del suelo. Ahora, en caso de que hubieran suelos granulares, entonces acudimos a otro ensayo también no tan, más que todo, como les digo, estas son una cosa preliminar para tener idea, no son datos muy exactos. No, lo que se hace en este caso, se hace un orificio, un hueco en el suelo, se ensasa previamente la superficie, luego con la ayuda de una espátula o una brocha y una cuchara, se saca la tierra y se obtiene un hueco. Como estamos viendo aquí, un hueco de este tipo. Entonces, como no tenemos cono de arena, no tenemos nada, pero sin embargo queremos sacar alguna idea del suelo contra el cual estamos tratando, nos hace el agujero, y este agujero, toda la muestra que sale, ¿no es cierto?, se lo pone en un recipiente cerrado para mantener su humedad, o una bolsa plástica, que no pierde humedad. Bueno, entonces cuando llegamos ya al laboratorio, lo pesamos, vamos a tener el peso de la muestra, y su humedad también lo podemos obtener. El problema es medir el volumen. En ese caso, si es un suelo granular, pueden utilizar aceite de vehículo, el más denso, que es el 250 de Corona. Cualquier aceite que sea con bastante viscosidad. Entonces miden en una botella, saben qué cantidad tienen, lo marcan y lo vierten acá el aceite. Lógicamente no tiene que faltar el aceite en la botella, tiene que siempre sobrar algo. Entonces una vez que lo echan, lo enrasan ahí, hasta el rastro, la tierra, entonces saben qué cantidad, lo marcan, qué cantidad de aceite llegó, y con eso, con lo que ha sobrado, entonces la diferencia es el volumen, eso mide yendo a la ciudad y eso mide una probeta. Entonces uno sabe qué cantidad de aceite entró al agujero. Entonces ese es el volumen de la masa. Eso en caso, como le digo, de mucha emergencia, se hace este ensayo. Bien, y eso repito, ¿no es cierto? No está normado, pero este ensayo es un ensayo de campo de emergencia. Bien, el otro ensayo, o otro método, digamos, ¿no es cierto?, para determinar la densidad del suelo, es el método del cono de arena. El cono de arena es este método que como lo ven aquí. Tenemos un frasco
un embudo, una llave de paso para que pase la arena, y tenemos una pequeña plancha que es esta, que se apoya justamente el embudo. Y además nos sirve de guía para hacer el diámetro del agujero. La profundidad, digamos, de extracción de la muestra son por aproximadamente 14 centímetros, no más hondo. ¿Por qué? Porque nos tiene que sobrar algo de muestra aquí. Porque si le hacemos muy, muy hondo el agujero, entonces va a hacer que nos va a faltar la arena. Entonces no vamos a poder medir bien el volumen del hueco. Pues por eso siempre se estila, puede estar más o menos entre 14 15 centímetros de profundidad del agujero. Justamente por esa misma razón, también el espesor, de compactación, se hace entre 20 a 30 centímetros de altura. Entonces, si hacemos de más altura, también con este método no vamos a poder evaluar la capa de compactación que se hizo. Por eso también la altura es limitativo, ¿no? Muchas veces cuando están haciendo un relleno, resulta que le echan 1 metro de relleno y después lo compactan, pues, pero solamente se compacta una parte, se puentea, y de abajo no está bien compactado. Entonces, cuando se acomoda las partículas, cuando llueve o hay movimiento vehicular, entonces, ¿qué pasa? Se va hundiendo. Y por consiguiente hay deformaciones en la superficie. Por eso la altura para compactar es limitativo. No pasarse de 30 centímetros, en lo posible. Entre 20 a 30 centímetros. Lo común es trabajar con 25 centímetros. Bien, entonces hacemos el agujero, por eso la evaluación, el cono de arena está evaluando justamente solamente 14 o 15 centímetros. Si hacemos 25, tenemos 10 sin medir con rotación. Bien, entonces, este es un cono de arena. Esta arena tiene que ser calibrada, tiene que cumplir ciertos requisitos de la arena. Pero antes de la arena, antes de enseñarles cómo se calibra, les vamos a hablar cómo se hace el ensayo primeramente. Muy bien, entonces, cuando hacemos la extracción de la muestra, utilizamos, decía, como guía estos planos. Tenemos embudos o conos de arena de 4 pulgadas de diámetro, como también tenemos de 6. Aparte de eso, hay otro que es el cono gigante, que es para determinar, por ejemplo, las capas base o materiales con agregados gruesos. En la Gabriel, en el laboratorio de la universidad, hay un cono gigante. Eso es especialmente cuando tenemos capa base. Si no usamos eso, entonces lógicamente con este método estamos falseando un poco, porque a no ser que hagamos compensación, especialmente en la capa base, para medir las densidades. Porque si estoy haciendo un agujero acá, saco 3 piedras, van a pesar mucho, entonces si utilizo la fórmula esta, fíjense acá. Aquí va a ser harto peso, el volumen va a ser pequeño, y por tanto siempre va a cumplir la densidad. Por eso hay que tener mucho cuidado a tomar las densidades, especialmente en capa base. ¿Por qué? Porque tiene piedra, entonces no es real. Entonces hay que hacer una corrección. La próxima clase le voy a dar una fórmula para que corrija. O si no, utilizar otro cono más grande. Lamentablemente, en nuestro medio, casi todos miden sin hacer ninguna corrección. Por eso la capa base siempre, después de una pasada de máquina, una 2, ya está con la densidad máxima. No tiene que ser así. Bien, entonces, viendo lo que estamos en este esquema, voy a darles la fórmula para calcular el volumen del hueco, que es simplemente por diferencia de peso. Entonces, el peso unitario de la arena, que es, aquí estamos de A, es igual al peso sobre volumen. Peso de la arena sobre volumen de la arena. Entonces, aquí por diferencia de peso vamos a sacar el volumen de la arena, que es igual al volumen del hueco. Entonces aquí pesamos el P, es el peso de la arena seca, más frasco antes de empezar el ensayo. P' es el peso del frasco con arena y la arena sobrante. O sea, el peso del frasco más arena sobrante. Eso es P'. Entonces, esto primeramente van a hacer esta operación porque estamos tomando en cuenta el frasco, debe estar automáticamente. Después de hacer esta operación, decimos esta en esto, menos P
este P con dos comillas. Entonces, eso es el peso de la arena en el embudo. Entonces, eso está sin tara. Por tanto, entonces, como ya está destarado esto, entonces ponemos menos P, el peso del embudo, de la arena en el embudo, dividido entre el peso unitario de la arena. Eso nos va a dar el volumen de la arena en el hueco. Y eso es igual al volumen de la masa del suelo. Y eso consiste en hacer justamente el ensayo del cono de arena. Bien, entonces, lo que tenemos que tener cuidado es justamente utilizar una arena calibrada y también hay que calibrar la arena en el embudo. También hay que calibrarlo. Entonces, las dos cosas están calibradas por un cierto tipo de arena. Por eso, cuando se trae la arena, se prepara la arena, tienen que marcar igualmente el embudo. Cuánto de peso entra en el embudo con esa arena, tienen que tener marcado. Entonces, sí, es como una constante para el tipo de arena que estamos empleando y para el cono que estamos empleando. Porque los conos varían, y por más que venga de la misma fábrica, tiene variaciones. Entonces, por eso siempre es bueno verificar para cada uno. Entonces, aquí lo que estamos haciendo esto. Ahora, cuando se trata de suelos muy duros, entonces esta plancha tiene unos orificios aquí. Entonces se agarra un clavo y se clava en los 4 bordes para que no se mueva la plancha. Especialmente cuando la capa base tiene material arcilloso o estamos compactando arcilla, es bien duro. Entonces a veces utilizamos un combo, utilizamos un pequeño cincel para hacer hueco, porque el suelo es bastante duro. Entonces por eso hay que fijarlo para que no se mueva la plancha. Una vez hecho el agujero, ya lo colocamos el frasco como en esta posición. Abrimos la válvula y la arena escurre hasta llenar el agujero. Lógicamente va a parar cuando la arena entre a todo el hueco y va a quedar un sobrante. Entonces vamos a pesar el peso del frasco y la arena sobrante. Después, bueno, aquí va a quedar también el embudo. Levantan esto, va a quedar el embudo. Por eso cuando se calibra el embudo, entonces el peso de la arena en el embudo hay que tomar en cuenta el peso de la arena en el embudo propiamente y también el espesor de la plancha. Aquí tiene una pestañita. Esa pestañita tiene más o menos 3 milímetros, 4 milímetros. Entonces, por el área del hueco, por lo menos hay unos 200 gramos de arena. Por eso siempre se toma en cuenta, cuando calculamos el peso de la arena en el embudo, hay que usar la plancha para tomar en cuenta la arena que está en la plancha más el embudo. Eso se pesa. Entonces, eso es una constante. Por eso es bueno siempre calibrar la plancha que están usando. Que sea, si este es uno, también tiene que ser uno, hay que marcarlo. Porque hay planchas, diferentes planchas también varían el peso de la plancha. Y varía también a veces un poquito la altura, depende de la marca. No siempre es constante, siempre hay una pequeña variación. Por eso siempre es conveniente marcarlo. Esa plancha corresponde a este embudo. Entonces, y la arena calibrada también hay que marcarlo. Entonces, bueno, una vez hecho, lógicamente que ya pesamos, como le dije, por diferencia de peso, pues obtenemos el volumen. Y el peso que se sacó de acá es el peso de la masa y la humedad lo mismo se saca de una porción del suelo. Con eso calculamos la densidad de campo con la cual fue compactada. Muy bien, pero cuando se hace controles estrictos de compactación, cuando se trabajan con carreteras bastante importantes, aeropuertos, donde hay cargas muy grandes, y también de la exigencia que tenga la supervisión. Nosotros hemos trabajado en varios lugares, especialmente los argentinos, no sé cómo será ahora, hace tiempo que no trabajo con los gauchos, pero antes se exigían ellos, por ejemplo, al compactar, antes de compactar, había que tomar humedad. Durante la compactación, humedad. Después de compactar, humedad. Se controlaba con qué humedad fue compactado y cómo quedó después de compactar. Además de eso, se controlaba en capa base la granulometría. ¿Por qué se controla la granulometría? Porque resulta que muchas veces el equipo de compactación ha pasado tantas veces que rompió las partículas. La capa base lo movió.
muele, o sea, se rompe. Entonces ya la granulometría y el valor de CBR que se ha hecho ya no tiene el mismo valor. Se le estamos quitando la capacidad de soporte antes de pavimentar. Entonces por eso se exige la granulometría de chequeo después de que termine de compactar. Esa es la forma de hacer un control estricto. Estamos controlando la humedad, estamos controlando la densidad y su granulometría. Estoy hablando cuando tienen materiales que tienen partículas mayores a 3/4 pulgadas. Entonces, si le ha pasado varias veces la máquina y va triturado en realidad las piedras, entonces ya no reúne las condiciones de soportar cargas que tenía que soportar, y esa falencia de soporte se lo transfiere al pavimento. Y lógicamente el pavimento va a fallar porque no está dimensionado para soportar cargas mayores, con la cual está diseñado. En transcurso de poco tiempo ya vamos a tener problemas en el pavimento. Por eso es importante el control de compactación en campo. La compactación, por ejemplo, se debe hacerlo por lo menos cada 30 metros o cada 25 metros, es lo ideal. Y cuando se controla la densidad, también, digamos, si es una carretera, un camino siempre tiene el eje. Entonces, están pavimentando, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, un cordón como ven acá, entonces se pavimenta, se controla a unos 80 centímetros aproximadamente del borde. Ahí se tiene que hacer hoguero, porque es frecuente que el operador de la compactadora no quiere acercarse, especialmente cuando hay cordones. Entonces siempre está mal compactado en borde. Y la compactación se debe encontrar a 3 bolillos, es decir, izquierda, centro, derecha, izquierda, centro, derecha. Y lógicamente también el borde hay que ir chequeándolo. Finalmente, cuando está bien controlado, se agarra un listón de madera de 2x2 y con la mano se golpea. Y fácilmente se detecta que partes que no está hay sospecha de que no está bien compactado. Entonces hay que hacer necesariamente otro pozo adicional, otro control. Entonces, en cambio, generalmente en las partes centrales en el eje, siempre va a dar la densidad porque se traslapa la cantidad de pasadas de máquina que hace el operador. En cambio, los bordes no están así. Entonces, es el control que se tiene que hacer. Ahora vamos a hablar de cómo se calibra la arena. La arena, por exigencia, dice que debe ser de Ottawa. Eso dice la norma CTM. Las normas argentinas, IRAN, dice arena de San Juan. La norma española dice arena de Segovia. Bueno, esos son las normas, pero nosotros, para no estar extrayendo algunas veces, ¿no? En la universidad deberíamos tener, antes había una muestra, yo me acuerdo cuando estaba de jefe, yo tenía para mostrar a los alumnos cuál era la arena de Ottawa. La arena de Ottawa es totalmente cuarzo, puro cuarzo, redondeado. Pero nosotros ya no usamos eso, sino buscamos una arena que sea redondeada, que tenga la mayor cantidad de cuarzo. Cuando tiene arena con piedritas blandas, absorbe rápidamente la humedad. Por eso no es bueno. Es mejor siempre que tenga mayor cantidad de cuarzo. Ahora, si no se tiene ese material, supongamos, entonces, ¿qué se hace? Se agarra la arena y se lo pone una noche con una solución química, puede ser ácido nítrico. Se lo pone ahí mojando para que lo desintegre todas las partículas blandas. Una vez realizada, se lava la muestra con varias veces el agua para que se haga esa contaminación, y luego se seca, se procede a tamizar. Una forma, digamos, de tamizar puede ser, por ejemplo, se coloca la malla número 20 y retenido en la 30. No siempre esto, puede ser también uno que sea, por ejemplo, que retenga, que pase 30 y que retenga en la número 40.
otra posibilidad. Va a depender mucho del tipo de arena que se consigue en el medio. Por eso es bueno que hacer la calibración y sellar y poner los datos en la bolsa de la arena calibrada. No es una arena cualquiera, ¿no? Cuesta a veces conseguir la barra. Y una vez obtenido esa arena, se ponen los datos correspondientes y vamos a determinar para esa arena justamente el peso de la arena en el embudo. Entonces, cuando hacemos el peso de la arena en el embudo, previamente vamos a detener el peso unitario de la arena, este valor de aquí. Entonces se toma el mismo molde de compactación de 4 pulgadas de diámetro, que tiene aproximadamente 11 centímetros de altura, y se pone la base, y agarrando el frasco y el embudo se vuelca y que caiga la arena del embudo y llene el cilindro que estamos utilizando. Una vez lleno el cilindro, entonces enlazamos y lo pesamos. Ese mismo procedimiento se hace 3 o 4 veces. Luego los diferentes pesos, con las pequeñas variaciones que tiene, entonces, ¿qué hacemos? Lo promediamos ese valor. Entonces, es el peso de la arena en ese cilindro que estamos realizando el ensayo. Entonces, a eso lo dividimos entre el volumen del cilindro. Ahora, si quieren ser tan exactos, porque el volumen puede ser variable, pues si a veces medimos con un calibrador o simplemente con una regla, a veces varía. Si uno es estricto, entonces, ¿qué hace? Agarra el modo de compactación, lo pone los tornillos y se le pone en la base silicona para sellar. Y luego se llena con agua con una probeta graduada, lo llena hasta el tope, hasta el gas. Eso le va a dar exactamente el volumen del cilindro. Entonces el peso de la arena dividido entre el volumen del cilindro, eso le da el peso unitario de la arena. Si quieren ser bien exactos, igualmente cuando se hace la arena en el embudo, igual se lo mide así con agua, así que sé que es bien estricto. Bien, entonces, ahora para calibrar la arena en el embudo, se coloca la superficie plana, sobre ello se coloca la plancha que le estoy diciendo, luego sobre la plancha se coloca el frasco de arena con el embudo y deja caer. Una vez que deja de caer la arena y llena el embudo, se cierra la válvula y se pesa la arena que estaba en el embudo más la pequeña pestaña de la plancha. Se hace lo mismo, 3 o 4 pesadas y se promedia eso. Eso es el peso de la arena en el embudo. Entonces eso va a ser constante para todos los ensayos que hagan con la misma arena y con el mismo equipo de conos de arena. Son como datos, es una constante. Por eso no es bueno hacer estar cambiando el embudo, que simplemente uno tiene que tratar de utilizar la misma arena con la cual está calibrada, para que nos dé resultados buenos. Entonces eso sería lo que concierne al método, digamos, del cono de arena. Ahora hay otro método que se llama vamos a hablar del método del cilindro biselado o cilindro de bordes cortantes. Es este. Ese equipo tiene la universidad, pero se lo pasaron al Politécnico y no sé por qué razón el equipo que tenían en la carrera civil lo pasaron al Politécnico. ¿Pero en qué consiste ese ensayo? Lo utilizan bastante, en Brasil es bastante difundido este ensayo, y además es de fácil aplicación. El cilindro el cilindro tiene un borde cortante en la parte inferior y también está normado por el espesor de la plancha, todo. Entonces, ¿qué se hace? Se enlaza la superficie donde se quiera tomar la prueba, se coloca el cilindro y sobre el cilindro se coloca un cabezal. Un cabezal donde encaja al cilindro y además tiene una pequeña ventanita para saber si el suelo ya está en esa altura. Entonces sobre el cabezal tiene una guía
en el cual se inserta una varilla de media pulgada de acero galvanizado que sirve de guía para el martillo que vamos a emplear. Entonces se alza con la mano un mazo de acero que pesa aproximadamente 5 kilos y se lo deja caer libremente deslizándose por la varilla de metal que les digo, de media pulgada. Entonces golpea en el cabezal y hace que se clave el cilindro al suelo. Entonces una vez clavado el cilindro, entonces cuando ya aparece suelo por la ventanita que está encima del borde del cilindro, no quiere decir que el cilindro ya está lleno con suelo. En ese caso ya cuando hace eso, sacamos el cabezal y sacamos la varilla, entonces va a quedar el cilindro clavado en el suelo. Y luego se enlaza la parte superior y se agarra una pequeña plancha metálica o madera plana y con la ayuda de una pala lo vuelca el cilindro que está clavado, con la pata arriba. Y eso también lo va a enlazar. Entonces va a tener la muestra contenido en el cilindro que mide 1000 centímetros cúbicos directamente. Entonces ya tiene el suelo de 1000 centímetros cúbicos, el volumen de la masa, que ya estamos buscando esto, pero con los de arena, aquí directamente nos da. Y lógicamente el peso de la masa del suelo es la muestra que está contenido en el cilindro. Ya tenemos el peso de la masa del suelo y tomamos humedad y tenemos este dato listo, directamente calculamos la densidad. Pero no tiene que estar llevando balanza ni cosas por el estilo. Entonces es fácil, solamente este ya puede llevar al laboratorio y al identificado y hacer los ensayos, pero eso directamente es el volumen que da en el campo. La única desventaja de este ensayo es que no se puede utilizar donde hay gravas, porque la grava choca con el borde cortante del cilindro y lo altera el suelo y además se daña el cilindro. Esto está normado, los brasileños lo utilizan bastante. Aquí lo que yo quise introducir, pero no tenían confianza, justamente la gente no estaba acostumbrada al sistema. Pero ahora hay un joven que está interesado en introducir este tema, está haciendo como tesis, haciendo comparación el método del borde cortante con el cono de arena. ¿Qué diferencia es en eso? Lógicamente está haciendo varias pruebas, ¿no?, para sacar una estadística. Y bueno, donde he visitado a diferentes empresas les pareció muy bien, porque es muy rápido para hacer esto. Y por más que esté haciendo viento, lo que sea, ¿no es cierto?, es sumamente rápido. Entonces, de repente, podemos aplicarlo en nuestro medio, el método de bordes cortantes, que es este. Es simple. Si ustedes quieren, vean, tienen curiosidad con más detalle, está normado en la norma NBR, normas brasileñas. Se llama justamente cilindro con bordes cortantes. Bien, ese es otro método. Y otro método tenemos el volumation, que a mucha gente les gusta decir eso, pero su verdadero nombre es balón de caucho. Realmente en el suelo hay mucha gente que tiende a hacerse el inglés volumation, se escribe volumeusure, ¿no? En español se llama volumation. Entonces el volúmetro, o también llamado balón de caucho, consiste en lo siguiente, aquí lo voy a mostrar. Es este método. Tiene lo mismo una plancha, a través de la cual hacemos un agujero, sacamos la muestra. Igualmente, esto es variable, hay diámetros más grandes y otros diámetros más pequeños. Este es un diámetro pequeño. Tiene aproximadamente unos 3 o 4 pulgadas, no tiene más. Bien, entonces esto lo mismo sirve de guía y también tiene unos orificios, igualmente que el cono de arena tiene orificios cuando se trata de tomar densidad en terrenos muy duros, como sé cuando existe arcilla o capa base con arcilla,
entonces se pone muy duro el suelo. Entonces hay que usar un combo, un cincel, etcétera, y se pone clavos para fijar, para que esta plancha no se mueva. Cuando son terrenos relativamente blando, entonces directamente se coloca como en este caso. Y entonces es el orificio, acá lo mismo que en cono de arena, y en vez de arena utilizamos agua. Este es un frasco, tiene un pequeño bombín aquí. Entonces, ¿qué se hace? Acá abajo lleva una membrana, justamente parecido a un preservativo. Se lo inserta a la base, igual que un condón. Se lo inserta eso, ¿no es cierto? Y luego se llena con agua y se calibra en la superficie plana, se pone, ¿no es cierto? Y se lo pone en cero, ¿no es cierto? Cuando está con la vejiga de caucho. Una vez realizada esa operación, hacemos la lectura y luego colocamos la membrana dentro del hueco. Y empezamos a meterle aire para que la presión de aire empuje al agua y obligue a ocupar todos los espacios vacíos dejados en el hueco. Entonces el agua se llena la membrana se llena de agua y aquí tiene una escala en la cual está diciéndole la cantidad de agua que entró. Entonces ella directamente mide ese volumen de agua que entró, es el volumen del agujero, eso es el volumen de la masa del suelo. Aquí lógicamente se puede hacer trampas. No es que todo, por eso parece que no se usa ya actualmente, porque antes se utilizaba bastante. Y ¿cuándo se hace trampa? Lógicamente, si yo lo meto, más o menos voy a calcular, los operadores ya son prácticos en eso, saben con cuánto de agua va a dar un volumen, que quieren esperar 1.9 o 2 gramos por centímetro cúbico, entonces le meten hasta cierta marca y porque ya saben que con esa cantidad ya les va a dar la densidad. Pero para que no nos hagan trampa, ¿qué se hace? Lo obliga al operador de que meta agua hasta que esta plancha trate de levantarse. Y ahí en ese momento es que el agua ya está lleno de vejiga con agua en el agujero. Entonces, esa es la forma de medir, porque aquí, como le digo, si hay gente tramposa, porque ¿qué pasa? Hay muchas constructoras que quieren avanzar. Si no cumplen con el grado de la compactación, no pueden continuar con el trabajo. Tienen que compactar o, en su defecto, hasta inclusive si es capa base, le han pasado tantas bases a la máquina que lo ha partido la piedra, entonces tienen que reponer, inclusive cambiar el material. Entonces les complica, entonces ellos quieren avanzar. Por eso cuando los pavimentos se hunden o se fisuran, es porque el suelo no está bien compactado, no está bien controlado. Si hubieran bien controlado, no pasaría la falla de la estructura, fallaría el pavimento, pero el problema es que el suelo falla y por consiguiente tiene que fallar el pavimento. Entonces este método es bien simple, pero no se puede utilizar en suelos que tengan grava. ¿Por qué? Porque la punta de la grava a veces lo rompe la membrana. O de repente un pedazo de un palito chico, y entonces como está con agua la vejiga, lo revienta. Y las membranas a veces es difícil conseguir porque hay que traerlos de Brasil, Argentina, Estados Unidos, ¿no? Pero en caso de emergencias, nosotros usábamos el preservativo que dice con letra condón. Se ponen 2 de esos y esos resistentes, no rompen. Eso suple a las membranas que se tiene que traer. Y eso. Entonces, lógicamente, la densidad se puede hacer fácil. Por ejemplo, si estamos eso, tenemos una pequeña balanza, se pesa el suelo en el campo, ya tenemos el peso de la masa y la humedad. Fácil, llevamos un aparato que se llama Speedy. No sé si les tengo el auxiliar. El Speedy es simplemente un frasco con un manómetro para medir la presión. Se echa la muestra y se pone una bola de acero y se cierra herméticamente el frasco. Y se le empieza a agitar para que el carbonato de calcio, que es carburo molido, conocemos el carburo, ¿no es cierto?, que utilizan los soldadores, es el mismo, solamente que en este caso está molido. Entonces, algunos equipos tienen su pequeña balancita para colocar justamente el peso directamente, esa cantidad de peso que tienen que echarle
el frasco. Algunas veces viene también en cápsulas de vidrio, ya viene pesado. Entonces lo único que hace es una cápsula de carbonato de calcio en el recipiente, eso se llama en realidad humidímetro, su verdadero nombre, porque no tiene humedad. O lo que dice speed es rápido, ¿verdad? Entonces su verdadero nombre es humidímetro, mide la humedad. Entonces lo batimos durante unos 3 minutos y dando vueltas, por supuesto, como hacer el jugo de tamarindo. De un lado a otro lado se lo mueve hasta que reaccione el suelo con el carbonato de calcio, entonces marca una presión en el manómetro que tiene el aparato. Ese manómetro está referido al peso húmedo. Cada aparato tiene una tablita para convertirlo en peso seco. O sea, lo que nosotros usamos en la práctica es la humedad referido al peso seco. Entonces, eso le da una tablita equivalente de toma del manómetro, le da el valor de humedad, peso humedad, al peso húmedo. Una tablita que le da el fabricante es lo que lo convierte referido al peso seco. En 3 minutos ya lo tiene la humedad. Entonces, con ese método, ya sea el método del cilindro, este método es rápido. Se puede hacer varios ensayos en cuestión de una hora. El cono de arena es más moroso, hay que hacer hueco, limpiar, en fin. Pero el cono de arena es empleado en cualquier tipo de material. Y también esto no. Esto solamente sirve para arena, limo y arcilla. No para suelos que tengan materia granular como ser el grava. Esa es la ventaja de este método. Ahora no sé por qué está desapareciendo, porque nadie usa. Antes se utilizaba bastante el formation. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, ¿qué tan, ¿cómo se llama? Efectivo es el método de Speedy? El auxiliar nos explicó, pero no me acuerdo. O sea, el Speedy puede ser bueno siempre y cuando sepa hacer el mantenimiento de su equipo. Si no, no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasa? Que hay mucha gente que hace pruebas, ¿no? Por eso la gente hay que instruirlo. Y por más que le instruir, hay personas que son demasiado tapados, ¿no? Sin criticar a nadie, pero ocurre así. Dentro del aparato, digamos, del que le estoy diciendo, tiene una pequeña válvula, ¿no es cierto?, un orificio por donde entra la presión. Como le está echando suelo, entonces no lo limpian bien. Entonces, ¿qué queda? El cemento, cuando son material arcilloso, queda pegado y se entra a ese orificio. Entonces el orificio está tapado, entonces en el siguiente ensayo que haga ya tiene tierra seca en ese huequito, y por tanto la presión ya no es lo mismo. Entonces hay que hacer un buen mantenimiento, ni bien se deje de utilizar, hay que limpiar con cuidado con cepillito de cerda, o sea, de pelo, no de acero, que le dañamos. Hay que limpiar, estar seguro de que su huequito tiene que estar limpio. Ahí funciona bien. Entonces solamente depende de una buena limpieza y mantenimiento. Exactamente, mantenimiento. Cuando esté por utilizar, lo primero que tiene que fijarse dentro del aparato, el huequito que tiene ahí, por ahí entra la presión, por lo que hace el carbonato de calcio con la humedad. Si no está limpio, eso está haciendo cualquier cosa. No sirve. Bueno, ahora también la humedad ya está normado también eso. Utilizar la microondas. Se puede secar la muestra rápidamente. Microondas. Está normado. Antes no dejaban utilizar microondas. Ahora sí ya se utiliza. Después, después en casos de emergencia, para hacer humedad, también ¿qué pasaría si usted se le acabó su gas, porque ya está en el campo? No tiene corriente para nada. Pero ¿cómo secaría la muestra? Siempre y cuando que sea inorgánico. Le echa alcohol.
lo quema con el alcohol unas 2 o 3 veces, va a llegar a su humedad, lógicamente lo esparce, la muestra y le echa alcohol. Ahora, si tiene materia orgánica, lógicamente no haga eso porque resulta que se va a evaporar, se va a quemar la parte orgánica y le va a mentir con el peso. Eso es solamente en suelos que sean inorgánicos. Lógicamente eso hay que tratar de no hacer, por supuesto, fuera de norma. Pero a veces de emergencia no hace eso. Porque muchas veces ocurre eso, que se está trayendo casi 50, 60 kilómetros a tomar densidad y resulta que allá no hay corriente, su gas se acabó. Bueno, ¿con qué va a ser la densidad de campo? Pero encontrar alcohol es más fácil, porque todo el mundo tiene alcohol, somos alcohólicos. Ahora peor todavía, ¿no? Todo el mundo anda con su alcohol colgado en el cuello. Bueno, eso te como le vuelvo a repetir, en caso de emergencia, por favor, eso no está normado. Ahora, otra cosa que es importante para estos casos, para la humedad. Yo he visto en laboratorios que utilizan una balanza de 500 gramos, ¿no es cierto?, para tomar las humedades. Puede haber, aunque sea de 1000 gramos, digamos, la balanza, no importa. Pero tiene que tener una sensibilidad de 0,01 gramos de sensibilidad. Si tiene 0,1 ya no sirve. Eso también está normado, por si acaso. Cuando tiene una sensibilidad de la balanza de 0,1, lo mínimo que tiene que usar la muestra para hacer humedades tiene que ser 500 gramos o mayor. Si da menos no sirve, si pone menos muestra no sirve porque su humedad está alterada, porque la precisión es muy grosera, apenas 0,1 gramos. Tiene que ser 0,01 la sensibilidad. Esos datos son importantes, a veces yo he visto pues, en muchos laboratorios, ¿sí? Agarran una balanza con precisión de 0,1 gramo, y están poniendo 100 gramos para humedad. Eso no funciona así. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto de esto? Bueno, pues ahora vamos a ver los últimos métodos que hay. Es el método nuclear. También ahora está saliendo otro método antes que vayamos a esto. Hay un método que está justamente, un aparato que ha salido, estaba bien, leyendo así a grandes rasgos, para medir las humedades en el campo, ¿no? y determinar densidades inmediatamente en un aparato electrónico. Ahora no sé cuál es la certeza de ese material, de ese equipo, no sé. Porque he visto haciendo propaganda en un laboratorio, no sé de quién, decía, mencionaba, no lo conozco, ¿para qué voy a hacer persona? Solamente lo vi en lectura. Bien, ahora los otros métodos son los métodos nucleares. Este método nuclear es como un contador Geiger, ¿no es cierto?, que emite una radioactividad y hace que rebote vamos a hablar de dos tipos de. Este es el moderno, ¿no? Este ya funciona como elemento radioactivo de berilio. El berilio no causa daños siempre y cuando no se lo manipule. Pues la radiación que emite es menos que los rayos ultravioletas. El anterior, los métodos, los primeros que salieron, estaban como elemento radioactivo, era el radio. Era bastante peligroso la radiación de eso. Entonces la gente tenía miedo de usar. Tenían que ponerse un delantal de plomo, una película de plomo. Obviamente la caja de seguridad ya no como esta de plástico, sino era una caja de madera forrada con película de plomo. Entonces ponía en funcionamiento y lógicamente aquí venía una varilla que se clavaba acá al medio y lógicamente ya cuando se siguen salieron las computadoras, ¿no? Se ponía una interfase acoplado a la computadora para hacer la lectura, pero en el campo solamente iba el aparatito, se lo clavaba a la estaca aquí en el medio y se le ponía a funcionar. Y el operador, pues, con temor de la radioactividad, agarraba, escapaba unos 20, 30 metros, ¿no? Y después otra vez corría para apagarlo. O sea, se tenía temor de uso. Pero ahora con otros equipos modernos ya no hay ese peligro.
pero sí no hay que desarmar el equipo porque puede causar daño. Entonces, este equipo que almacena internamente la progresiva, la hora, y le determina, aparte de determinar la densidad, le determina también su humedad. Usted va con el aparato, lo acopla a una computadora y saca los datos. Lado izquierdo, centro, derecho, la hora y su humedad y su densidad. También sirve para utilizar en pavimentos este equipo. Pero las universidades estatales creo que no tienen ninguno. ¿Por qué razón? Porque el Estado prohíbe que se manipule todo lo que tenga elementos radioactivos. Está prohibido la importación, la manipulación de las empresas privadas. Así que no sé si se acuerdan hace tiempo, los chinos se los robaron, ¿no? Un densímetro nuclear. Y andaban con una publicación desesperada de recuperarlo. Pero no, la recuperación no era porque costaba caro el equipo, sino por el problema que podía dañar a la persona que manipule eso sin saber. Yo tenía un ladrón que no sabía para qué sirve, pero lo robó. Entonces, eso es peligroso para su uso. Por eso uno puede manipular, pero no hurgar nada por dentro. Bien, eso sería entonces en cuanto a las densidades. Bueno, ahora, para terminar el tema, ¿hay preguntas aquí, jóvenes? No, ingeniero. Ya, entonces vamos a pasar a otra partecita que es bien importante para que ustedes hagan movimiento de tierra. Bueno, ustedes saben que en el suelo, cuando estamos haciendo un movimiento de suelo, haciendo cortes, tiene un volumen en estado natural porque tiene una cierta densidad, ¿no es cierto? Un suelo. Cuando lo excava, lo hace el material suelto, ¿verdad? Tiene otra densidad. Y cuando ese material lo compacta a la densidad máxima, tiene otra densidad, ¿sí? Entonces tenemos tres densidades. En sitio, en estado suelto, y otro compactado a la densidad deseada, a cualquier densidad. Son tres. Entonces, lógicamente, que uno tiene que considerar cuando está calculando movimiento de tierra, si va a cortar un lugar, entonces pues, supongamos que sea un área que sea 20 por 20, y de ahí le va a salir 500 cubos, digamos, por decir, de tierra. Pero esa cantidad de cubos es lo que está usted midiendo en área, pero el suelo tiene una cierta densidad. Entonces, cuando supongamos que de los 500 cubos que salga de esa excavación, pero en material suelto posiblemente se convierta, hablemos con un redondo, en vez de 500 pongamos 1000, digamos 1000. Después ya cuando está suelto que sea 1300. ¿Cuánto se hinchó? 30%, ¿no es cierto? O sea, usted va a excavar 1000 cubos, o sea, en tierra marcada, pero la tierra que le va a salir va a ser 1300. Entonces, se ha hinchado en buen volumen 300 cubos. Ahora, esa misma excavación tiene que rellenarlo, pero con un suelo de mejor calidad y tiene que compactar. Entonces va a traer otro material de otro lugar, comprado posiblemente, ¿cierto? Ya a veces se consigue tierra buena para usar eso en rellenos, a veces siempre hay que comprar, aunque sea un costo mínimo hay que comprar. Entonces va a tener que traer para rellenar esos 1000 cubos que he sacado, de repente tienen que traer 1400. ¿Por qué? Porque tienen que compactar la densidad máxima. Entonces, esos 400 es el encogimiento. Para 3000 cubos compactados, usted trajo 1400. Todo ese volumen tiene que considerar por un costo, porque al final a usted le van a pagar por el seno compactado. Entonces ahí tienen sus costos de excavación. Por eso es importante, en este caso me he olvidado de decir eso, es importante, supóngase
Estamos qué sé yo, haciendo un movimiento de tierra en una calle. La calle generalmente tiene 7 metros o 9 metros. Y que, bueno, encima lo rellenan con arenita, todo bien. Y resulta que hacer el estudio de suelo no lo detectamos ese material. Pero cuando se está haciendo movimiento de tierra aparece un basurero. Imagínense la cantidad de volumen que va a sacar. Supongamos que ese basurero tenga 30 metros, 20 metros, ¿no? 20 metros por 2 metros. Calculan bien, fíjense la cantidad. Y por 7 metros de ancho, ¿qué volumen le da? A ver. 7 metros por 20 metros de largo por 2 de altura. ¿Cuánto de volumen le da? ¿Me captaron la pregunta? 280 metros cúbicos. 280 metros cúbicos, ¿verdad? ¿Bien? Eso es lo que usted... Por eso los errores de hacer un estudio de suelo es fatal. Porque esos 280 cubos que usted tiene que cavar, y eso lo va a incrementar, ya no va a ser 280 cubos, es la excavación, pero sin embargo esa material tiene una densidad, no está totalmente suelta. Entonces eso va a crecer, pongámosle un 20%, por 1.20. Por 180 por 1.20, ¿cuánto sale? $280 por 1.20. 336. 336, ¿verdad? Menos 280. 56. 56 metros cúbicos, ¿verdad? En demasía, ¿no es cierto? Entonces usted va a acabar 280 metros cúbicos, pero se va a convertir en 336 cubos. Entonces el camionero usted le va a pagar por 336 cubos. Y sin embargo usted acabó solamente 280. Muy bien. Ahora ese lugar que ya iba basurero está cambiando, es justamente, en ese momento aparece lo que se llama el cambio de órdenes. Usted por mediante el libro, ¿no es cierto?, de actas que hay en el trabajo, el libro de obras, usted va a pedir cambio de material porque existe esto. Y viene la supervisión, el control, efectivamente encuentren ese material, lo dice, bueno, se autoriza a votar. Usted va a tener que calcular la excavación y el transporte, porque tienen que ir a votar. El kilómetro de transporte está aproximadamente de un camioncito de 5 cubos, está aproximadamente 14 bolivianos por kilómetro. Aunque tienen que votar unos 15 kilómetros, ¿cuánto le va a resultar en dinero? Ahora, para rellenar esto, usted va a tener que hacer por lo menos, digamos, si tenía que rellenar un hueco de 280 cubos, posiblemente tengan que traer ya no 336, de repente 400. Ese material va a ser comprado o otra vez transportado para rellenar ese agujero y compactado. Ten en cuenta, ¿no? Miren lo que se presenta hacer eso. Uno está pagando una pala para que cabe, ¿no? Un camión para que transporte. Luego, compra el material, paga el camión para transportar. Está poniendo capa por capa. Ahí está pagando, ¿qué cosa? Un aguatero, capataz, la persona que está compactando, ¿no es cierto? Y todo es un costo. Y ese costo resulta que si hay tantos errores en una zona, especialmente en zonas urbanas, hay este tipo de cosas. Se encuentran rellenos, basureros, qué sé yo. Entonces, de la larga, la suma se ha hecho arte y por tanto un barrio no es pavimentado totalmente. Le falta un pasillo, una callecita de menos importancia, la dejan sin pavimentar. Casi en todos los barrios existen eso. ¿A dónde ha ido eso? A cubrir estas falencias del proyecto. Así. Por eso no hay decir, por ejemplo, no, decía en este suelo no hay variación en tiro. Hay, especialmente en zonas urbanas.
Bien, entonces aquí vamos a analizar justamente el volumen de hinchamiento. Podemos determinar de la siguiente forma. El volumen de hinchamiento va a ser densidad del material sin perturbar, o sea, lo que está en sitio, es este de su vez. Y de su vez es densidad del material excavado totalmente suelto. Ahí estamos viendo cuánto hinchamiento puede dar. Por ejemplo, en rocas dinamitadas, mira, de 30 a 80. En rocas no dinamitadas, ¿no? De 10 a 30. En suelos arcillosos, de 20 a 60. En suelos limosos, de 10 a 40. En suelos granulares, como es la arena, qué sé yo, 10 a 30. En gravas, arenas de granos redondeados, de 5 a 15. Fíjense la variación. ¿Con cuál va a presupuestar? ¿Con 30% o 80%? O si supongamos que usted tiene que hacer suelos granulares, ¿con qué presupuestaría? ¿Con 10 o con 30% de hinchamiento? Si tuviera una invitación para presentar una propuesta, ¿qué harían? ¿Cuál tomarían? ¿10 o 30? Son dos extremos, ¿no? Si en caso es 10, posiblemente tenga que sacar parte de su bolsillo, porque no va a poder pagar el transporte, va a ser mucho más volumen. Si pega un 30%, de repente le va a ser muy caro, va a perder la propuesta. La mejor forma es medirle cuál es el valor, que usted se va a equivocar, pero no demasiado, no de 10 a 30. Para eso entonces se puede hacer un cálculo aproximado mediante esta formulita para ver el hinchamiento de cada material. Es simple, porque lo único que tiene que ver es tomar densidades en dos condiciones. Ahora, si quiere el encogimiento, lo mismo. El porcentaje de encogimiento que debe ser D sub C, densidad del material compactado, humedad óptima, densidad máxima, es lo que va a llegar a compactar. Menos este de su S, por ahí corrigen, este de su S. Y de su S es la densidad del material en sitio, tal como está en el sitio, cuánto está trayendo para compactarlo. Entonces, con eso va a calcular usted el volumen de encogimiento, cuánto se le va a achicar. Y con eso tiene más o menos un parámetro para decir, bueno, tengo que poner tantos viajes de tierra para llenar un hueco de tal volumen. Ahora, si quieren ser más reales, con el suelo que van a trabajar ustedes, ¿no es cierto? Traen el material. Primero, se hace un agujero donde el material donde va a excavar. Puede ser 1 por 1, de un cubo. Bueno, lo van midiendo con un recipiente que tenga medida. ¿Cuánto de tierra realmente salió al cavar? Ese va a ser hinchamiento. La medida es un cubo, un metro cúbico. Pero de repente salió 1,30, entonces ese 30% del hinchamiento que va a tener. Muy bien. Ahora, ¿qué hace? El material que va a traer lo rellena en capas y compactando. Como que se tiene que compactar. Y va a medir cuánto de tierra entró aquí. Tiene que entrar un cubo. De repente le va a entrar 1,5. ¿Qué quiere decir eso? Que 50% de encogimiento va a tener. Usted va a comprar entonces ya no un cubo y medio para poder rellenar ese huequito. Y si se equivoca en eso, ¿quién se lo va a pagar ese material de más que está comprando? Entonces tiene que tomar en cuenta eso porque usted va a cobrar por suelo compactado. Si se equivoca en eso, ¿no es cierto? Le va a faltar tierra, de repente, que si yo calculo 1000 cubos, digamos, pero si me ha puesto 1300, y esos 300 cubos no cae del cielo, es con plata, y ahí se va su ganancia. Esta cosita le parece elemental, es fundamental si usted quiere manejar una empresa o presupuestar un trabajo. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, eso era lo que quería transmitirles. No sé si hay preguntas. Con eso terminamos la materia. Y la próxima clase vamos a entrar ya en resolución de problemas. Hagan su formulario. Yo me voy a hacer preguntas teóricas. Ustedes también pueden consultar si tienen alguna duda. Hace unas 3 clases por lo menos de puro ejercicio. Y de ahí tomamos el examen. Primer parcial. Sí, le escucho. Perdón, ingeniero, no sé si ya lo indicó antes, pero ¿el parcial va a ser presencial o virtual? Presencial vamos a hacer. Ah, ok. Presencial.
O sea, vamos a hacer en 2 grupos, ¿no? De separados. Y por eso yo me extraña, porque son 60 y tantos y aparecen 20, 25. Por favor, no se van a extrañar si hay recordación. Bueno, por lo menos deberían asistir a escuchar lo que está hablando. No quiere decir que solamente al compañero le dicen qué ha pasado y que se lo den eso no significa eso. Siempre hay un intercambio digamos, de ideas, que se... Así que lean la teoría para que hagamos la parte de los problemas. Hagan su formulario, porque en el examen no permite prestarse formularios. Esta mañana tomé examen, resulta que posiblemente porque en solo uno no se tomó el examen, pero la cosa es que algunos no tenían tablas, por ejemplo, ni abacos. 2 o 3 personas. Así que llévense todo, tabla de clasificación de suelo, todo lo que se le ha dicho que lo copien aparte, eso, por favor, llévenme el examen. La teoría es sin consulta. Primero van a dar la parte teórica, entreguen la teoría, después empiezan la parte práctica. La práctica pueden consultar su formulario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ya, entonces nos veremos la próxima clase con resolución de problemas, ¿ya? Bueno, luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego. Ingeniero, disculpe, antes que se retire. ¿No vamos a pasar clases presenciales para la resolución de ejercicio? No, yo las voy a dar por este medio. ¿Ya? Ahora, si gustan, el ayudante tal vez, ¿no? No sé cómo irán con la parte de laboratorio, porque tengo entendido que estaban entrando ya con computación. Traten de nivelarse, pues. ¿Cuándo termina el semestre, para empezar? ¿En qué mes termina el semestre? Entonces en eso quedamos, jóvenes. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.